muy buenos días a todas y todos. Es un gusto para mí, un placer participar con esta ponencia en el Congreso Internacional en la Administración Pública, CIAP 2022, Gestión para el Cambio Social, que organiza la ESAP de Colombia, la Escuela Superior de Administración Pública. Les saluda Salvador Percastre desde la Ciudad de México. Yo soy docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi ponencia se titula México-España, Educación y Cooperación Bilateral. La cooperación internacional constituye uno de los instrumentos más importantes dentro del sistema de las Naciones Unidas. El cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU está versa acerca de obtener una educación de calidad. Sin embargo, por causa de la pandemia del COVID-19, los avances, pues en ese sentido, se han visto afectados como todas y todos lo conocemos y lo hemos padecido. Las dificultades generadas por la pandemia del COVID-19 han creado nuevas dinámicas también de cooperación internacional en temas de transferencia de tecnología, por ejemplo, de desarrollo de conocimientos científicos, por ejemplo, como en la confección de vacunas, apoyos financieros, recursos humanos, etcétera. Pero bueno, también existieron distintas experiencias nacionales en temas de cooperación en materia educativa. El objetivo de esta ponencia, de esta investigación en ciernes, es profundizar en la historia de la cooperación en materia de educación entre México y España, analizando la situación actual para conocer los espacios de oportunidad y fortalecer, por supuesto, procesos de cooperación e integración educativa entre estas dos grandes naciones. La metodología que vamos a emplear en este estudio que estamos desarrollando es acerca de las relaciones de cooperación académica entre México y España en dos etapas. Primero es el análisis documental de las relaciones bilaterales, realizando un recorrido histórico para caracterizar las distintas etapas y vínculos políticos y diplomáticos, las distintas iniciativas en materia de política exterior y también de tipo cultural, pero fundamentalmente educativo. Y el segundo momento investigativo es justamente el análisis de fuentes oficiales para establecer vínculos entre convenios de cooperación educativa bilateral y también los datos y la información que se muestran en la cooperación en ambos países. Un poco de antecedentes, la cooperación educativa entre México y España es de larga data y quien sitúa incluso los antecedentes de esta cooperación entre la conquista, ¿no? Cuando los primeros misioneros españoles llegaron a México, fundaron las primeras escuelas, los primeros centros de formación, y bueno, podríamos situar como el origen de la relación educativa entre México y España desde la conquista. Pero bueno, un antecedente más posterior es justamente la Guerra Civil Española, cuando cerca de 25,000 académicos españoles exiliados pues llegaron a México. Con la presidencia del general Lázaro Cárdenas, se acogió a una gran parte de la diáspora española en México y sobre todo muchísima gente vinculada con la intelectualidad y con la educación, con la academia en España, republicanos y republicanas españoles que llegaron. Se fundó la Casa de España. Después, entre 1939 y 1977, las relaciones con el gobierno español fueron muy escasas, justamente por la dictadura del general Francisco Franco en España, y bueno, las relaciones diplomáticas tuvieron una pausa. Después, tiempo después, fueron retomándose, se crearon grandes instituciones con la diáspora de la Guerra Civil Española en México, y bueno, se firmaron una serie de tratados y convenios. 12 tratados fundamentan los programas de relación bilateral México-España. Entre los más importantes, bueno, hay convenios de cooperación cultural, educativa, en materia de ciencia, tecnología, e incluso de la promoción y la consolidación del español, que bueno, compartimos evidentemente como naciones hermanas. Evidentemente, en el caso de México, la inserción de estudiantes y académicos y académicas españoles en la sociedad, pues representó un gran capital humano para el desarrollo de grandes instituciones en el país, como el Colegio de México, la UNAM, entre otros. La relación también cultural entre México y España es muy importante, porque si bien el parteaguas y el paraguas teórico-conceptual de la relación educativa es la cooperación
para el desarrollo. Si bien es cierto que un segundo nivel es la cooperación cultural. De la cooperación cultural bilateral se desprenden diversas acciones, iniciativas, programas, proyectos que tienen que ver con la cooperación en materia educativa que seguimos viviendo hasta este momento, ¿no? Pues México es el principal socio de España en el proceso de iberoamericanización, por ejemplo, el Instituto Cervantes. Existen distintos instrumentos de cooperación que existen en vigencia hoy por hoy entre ambas naciones. Y bueno, tenemos una serie de acuerdos de cooperación, cartas de intención, acuerdos específicos, convenios marco, programas de movilidad. Cada año 8.000 mexicanos realizan estudios o cursos en instituciones de España. La intervención académica de España evidentemente pues tiene presencia en México como en toda Latinoamérica con la incorporación de docentes, asistencias técnicas, personal incluso de carácter científico, académico o también en empresas privadas, con lo cual la relación es muy antigua, muy rica y muy fuerte y muy sólida. La relación educativa también ha permitido que haya una importante transferencia de conocimiento entre ambas naciones, que se acojan estudiantes de ambos lados del continente y, pues, por ejemplo, según datos de la UNESCO, en el 2022, España es uno de los 3 primeros países elegidos por los mexicanos para cursar estudios de posgrado, mientras que para España, los estudiantes mexicanos de posgrado que acceden a sus universidades a través de algún intercambio académico, se encuentran dentro de los primeros 5 países de la región. Podemos ver en esta tabla del Ministerio de Universidades de España del 2011 cómo precisamente la cooperación con México es fundamental en el contexto de América Latina, más allá de países con los que España, por ejemplo, tiene una tradición importante de movilidad humana, ¿no? De migración, como el caso de Colombia, por ejemplo, ¿no? Colombia o Ecuador o Bolivia. Eh, la cooperación educativa, por supuesto, ha tenido una afectación, una modificación, una transformación luego de la pandemia del COVID-19, que bueno, ha llevado justamente a distintos países del mundo pues, a repensar sus relaciones de cooperación. Para España, México, por supuesto, es uno de los principales socios económicos y comerciales de Hispanoamérica, es la puerta de entrada a América Latina, mientras que para México, evidentemente, representa pues, ser un socio comercial importante, el segundo en el marco de la Unión Europea, y evidentemente hay una rica cooperación en materia científica, tecnológica, educativa y cultural. Por supuesto que derivado de la pandemia del COVID-19 fue necesario establecer también acciones de conjunto en materia de promoción de la salud, en materia de transferencia de conocimientos en cuestiones de sanidad, ¿no? Por ejemplo, que se vio reflejado justamente en mayores acciones de cooperación entre España y México. Es muy importante destacar que las restricciones impuestas por la pandemia no impidieron el intercambio académico en ambos sentidos, aunque bueno, evidentemente se transformó, se dio en otras condiciones, se virtualizó, se gestó a través de las plataformas de la comunicación y de información, como estamos justamente ahora conversando en este momento a través de este video. Y evidentemente la salida paulatina de esta crisis sanitaria ha permitido también ir retomando algunas otras acciones de cooperación bilateral en materia educativa y científica que quedaron un poco suspendidas, ¿no? Así pues, este intercambio académico que se plantea es muy rico. Hay un indicador muy importante de la cooperación bilateral que es las becas otorgadas desde ambos países, desde ambos lados del continente. Hay una relación histórica fundamental entre México y España en el establecimiento de relaciones en materia educativa y, por supuesto, científica y cultural y de transferencia de conocimiento. Sin embargo, también no solamente por la pandemia del COVID-19, sino por algunas desavenencias entre gobiernos, ha quedado un tanto suspendida la cooperación y la actual administración, la actual Secretaría de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Exteriores de México, la actual Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México, el Ministerio de Educación, han hecho esfuerzos importantes para retomar nuevamente esta cooperación
directa, franca y abierta, como siempre ha sido a lo largo de la historia. Lo cierto es que en uno de los hallazgos al analizar la historia, los documentos, los instrumentos jurídicos de cooperación bilateral, nos encontramos que ciertamente existe una literatura muy escasa, por no decir escasísima, que realice análisis cuantitativos, cualitativos, metodológicos o incluso de sistematización de instrumentos de cooperación entre ambos países. No existe hoy por hoy prácticamente literatura que nos dé datos duros, sistematizados, contrastados, que estén además perfectamente verificados por ambas contrapartes o por ambas partes, la parte española y la parte mexicana, y la necesidad justamente de hacer este estudio no solamente histórico, sino de normativo y que, bueno, justamente sistematice, dé cuenta del estado de la cooperación y también que pueda proponer acciones de futuro para establecer vínculos mucho más duraderos que no solamente se queden en la cooperación programática de un instrumento coyuntural, sino que pueda pensarse en acciones más de futuro, políticas públicas compartidas, programas de becas permanentes y que además tengan el beneplácito y el apoyo económico de ambas naciones y ambos ministerios de educación. Por lo tanto, es muy importante. Nosotros consideramos que esta investigación, si bien documental, descriptiva, eminentemente desde el punto de vista de las políticas públicas, pero más bien desde el análisis de los instrumentos normativos, ¿no? De sistematización, de jerarquización, nosotros consideramos que es muy importante, que es muy relevante, sobre todo ante la ausencia de estudios similares, ante la ausencia de literatura que dé cuenta de ello. Y evidentemente nosotros pensamos que esto puede ser un gran aporte para comenzar a poner las bases que permitan a otros y otras investigadores e investigadoras poder entonces ya realizar análisis mucho más detallados, sistematizados. De hecho, la intención de esto también es llegar hacia un estado de cosas que permita analizar los datos que se generan desde ambas partes para poder evaluarlos y poder también proponer acciones de futuro. Así que, bueno, evidentemente que hay tendencias que traspasan las fronteras de la producción y la difusión del conocimiento y de modelos institucionales pedagógicos, pero es necesario reflexionar sobre esta amplia gama de tipos de cooperación, de organizaciones internacionales, de las agencias que existen en ambos países para poder, como decía, definir nuevas agendas y nuevas políticas educativas que repercutan en una mayor y mejor educación entre nuestras naciones iberoamericanas. Así que, sería todo. Les agradezco mucho a todas y todos quienes ven esta grabación en este Congreso CIAP, su atención y su gentileza, y muy buenos días, muy buenas tardes y hasta luego.